Y nos acompaña el doctor Juan Francisco Flores. Él es médico, psiquiatra especializado en demencias. Y la pregunta la has hecho ya en varias conferencias, en varios eventos médicos públicos. Y la pregunta puede ser hasta una provocación. ¿Es la demencia una tragedia? Y mucha gente te diría, claro que sí, doctor, una tragedia, se acaba el mundo. Pero el doctor Flores, ¿qué nos contesta? Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Pues de entrada me parece muy válido la manera de pensar de cada persona, la manera de percibir de cada persona que vive con demencia o de cada núcleo familiar. Sí. Si para esa persona es una tragedia, bueno, hay que escuchar y hay que validar ese sentimiento. Sin embargo, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista incluso comunicadores, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la demencia? Creo que es importante que también reconozcamos, además de esa visión tan válida de cada familia, de cada persona, La noticia puede ser muy y impactante, los muy grandes dolorosa, retos, ¿no? claro, Y ¿no? gran reto, claro. Sí, eso es un gran reto finalmente y va a significar una serie de adaptaciones y algunas pérdidas también que van a ser muy importantes, ¿no? La pérdida de la autonomía, la pérdida de la salud de cierta manera, pero también podemos hacer espacio para entender que vivir con demencia puede llevar también a momentos de dicha, de conexión, de adaptación, en ¿De los cuales, aprendizaje? ¿Te sin late el duda, aprendizaje? sin duda, y que como profesionales de la salud y también como medios de comunicación y la gente en general, podemos entender que siempre podemos hacer algo por una persona que vive con demencia, que el hecho de vivir con demencia tampoco es una sentencia, y creo que lo peor que podemos hacer es esta idea de, pues como la persona tiene Alzheimer o tiene una demencia vascular o alguna cuestión así, no, pues ya no podemos hacer nada, ¿no? Es una enfermedad, Ya son... lo perdimos, ya Exacto. se acabó la familia, ya no puede... Es un proceso también. Es un proceso y es un proceso donde podemos hacer muchas cosas para mejorar la calidad de vida de la persona que vive con demencia y quienes están a su alrededor. Desde un diagnóstico médico temprano hasta una toma de decisiones compartida con la familia, aliviar síntomas como la depresión, el insomnio, la agitación, trabajar con la familia también para educar, cómo hablar con la persona que vive con demencia, cómo podemos mantener a la persona que vive con demencia segura. Todo eso finalmente nos va a dar muchas oportunidades de bienestar, ¿no? En lo cual pues nos podemos seguir enfocando a lo largo de toda la enfermedad. No he tenido personalmente la experiencia de que una persona viva el camino, la experiencia de entrar a la demencia, pero yo creo que lo peor que podemos hacer sería: mi papá ya tiene demencia, mi mamá ya tiene demencia, ay, pues ya se amoló, ya ni modo. Yo puedo mantener los lazos afectivos. Por Eso en supuesto. psiquiatría creo que es muy importante. Puedo mantener los lazos afectivos con mi padre, con mi madre, con mi tía, con mi hermana. Aunque ella sea una persona con demencia, podré comunicarle mis afectos. ¿Podrá esa persona comunicarme también lo que está experimentando en determinado momento? ¿Se Claro, claro. vale? Por supuesto, y hay que aprender también a escuchar cómo se siente la persona a lo largo de la enfermedad y no invalidar la experiencia de quien vive con demencia simplemente por ese diagnóstico. Por ejemplo. Por ejemplo, si la persona, cómo se siente a gusto, dónde está más a gusto viviendo, con quién se siente más contenta, qué tiene ganas de hacer también, escuchar también experiencias de vida que ha tenido la persona. Muchas veces estas enfermedades afectan la memoria, pero sobre todo la memoria de cosas recientes. Sin embargo, nos pueden compartir mucho sobre su vida, nos pueden compartir mucho sobre sus perspectivas, sus valores, nos pueden platicar de su música. O sea, creo que hay muchas cosas que todavía se pueden recuperar y que si no damos esta oportunidad, esta escucha, pues nos perdemos de mucho, ¿no? También quienes estamos alrededor de la persona que vive con demencia. Y otra cuestión muy importante, hasta etapas incluso muy avanzadas de la demencia, donde quizá la persona ya no sea capaz de expresar algunas ideas o algunas necesidades, o incluso cuando ya no nos reconoce, de todas maneras podemos expresarle cariño, podemos estar al pendiente de la persona, podemos de alguna manera, bueno, un poco lo que yo digo, bueno, si a mí me llega a dar demencia, ¿qué podría pasar? Bueno, nadie está Nadie está exento
gusto y creo que hay que platicarlo también así como una parte de la vida finalmente. Si a mí me llega a dar demencia, quizá yo no sepa quiénes están a mi alrededor, pero ellos sí van a saber quién soy yo. Entonces pueden también ayudarme a mantener mi identidad, a mantener mis gustos, mi dignidad de vida, etcétera. Y quizá yo no sepa pues si esta persona es mi hermana o mi pareja o quién es, pero de todas maneras si esa persona sabe quién soy yo, probablemente voy a poder mantener una mejor calidad de vida. ¿Qué, qué pasa en la familia con ese diagnóstico? ¿Qué pasa en la familia que hay quien sobreprotege? La estructura familiar se sacude, porque Claro. hay quien protege, hay quien dice que ya para qué, hay quien ya no quiere aportar, y pues si ni cuenta se va a dar, yo ya me voy. En fin, hay un impacto en la familia de la persona con diagnóstico de demencia. Sí, y creo que es normal también, o sea, de nuevo, no es una cuestión, al cuestionarnos si la demencia es una tragedia o no es una tragedia, justo lo que buscamos es provocar y dar cabida también a otras ideas, a otros contenidos, a poder abordar la demencia desde diferentes puntos de vista. Pero no invalidamos para nada la idea de que obviamente un diagnóstico es algo que da miedo, es algo que también impacta un poco, Asusta, que nos impacta sí, a sí, cualquier sí. persona. La idea de perder la autonomía en mí o en la persona con la que estoy, pues de todas maneras es una situación compleja, pero es algo que va ocurriendo a lo largo de etapas y nos da oportunidad de tomar decisiones y nos da oportunidad de adaptarnos también, ¿no? Yo lo primero que diría es, bueno, no cambia a la persona simplemente por tener un diagnóstico. No es un cambio de la noche a la mañana, te puedes perder la memoria instantáneamente, pero en estos casos a los que hoy nos referimos son procesos, ¿no? Lleva un tiempo que la enfermedad se instale, o estoy equivocada. Claro, ¿Cómo es? claro. Bueno, en general cualquier cosa que pueda dañar mi cerebro puede provocarme una demencia, entendiéndolo, bueno, como esta consecuencia de un daño cerebral que me lleva a disminuir mi capacidad de toma de decisiones, mis funciones mentales y me lleva a una dependencia. Pero la gran mayoría de demencias son por enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, que es la causa más frecuente de demencia, y eso ocurre a lo largo no de meses, de años. Entonces, durante años yo puedo todavía tomar muchas decisiones por mí mismo, hay maneras de comunicar las cosas que yo necesito y poco a poco esto va avanzando, pero eso también permite una adaptación de la persona y una adaptación del tipo de comunicación. Y hay que verlo de esta manera, pues como un proceso con el que yo voy a vivir, no es el fin de mi vida, no es el momento en el cual como que ya se marchitó el árbol y ya no hay nada que hacer, no, al contrario, o sea, sigue habiendo vida después de la demencia. Y creo que esto es algo importante que haya justo aperturas como este programa, hablar de ello, porque si no le agarramos demasiado miedo y lo que se ha visto es que cuando todo el tiempo estamos pensando en la demencia como una tragedia, es menos probable que si yo, por ejemplo, tengo un problema de memoria, me acerque a recibir atención. Si le tengo mucho miedo a una enfermedad, es menos probable que yo reciba atención oportuna para la misma, que a mí se me dé el diagnóstico de manera adecuada. Entonces, justo por eso creo que tenemos que hablar también de ejemplos de personas que viven con demencia, que a mí como clínico, incluso como familiar, porque yo sí he tenido experiencias directas de personas de mi familia que han vivido con demencia, cómo hay oportunidad de todas maneras de gozar, de comer rico, de abrazar, vamos, de que la vida continúe y que haya todavía muchos espacios para la alegría y para la conexión y para el cariño, ¿no? Hay demencias, aunque sea el mismo diagnóstico, porque uno, que es una parte que me gustaría preguntarte, tiene que ver algo, ¿cómo me lo comunica el profesional de la psiquiatría, de la neurología? ¿Cómo lo tomo? Y la otra es si cada quien evoluciona su demencia de manera individual. No es el siguiente paso le va a pasar esto, le va a pasar. Son como dos preguntas en uno para ir cerrando. Sí, claro. Bueno, de entrada, sí, la demencia puede avanzar de manera diferente en En diferentes cada persona. personas y hay muchos síntomas que se pueden presentar en unas personas y en otras no, como por ejemplo la depresión o la agresividad o el insomnio, que además son también síntomas que se pueden tratar, a pesar de que quizá no se puede tratar como tal el problema de memoria, el problema cognitivo, sí se pueden
pueden tratar muchas cosas que están La alrededor depresión, de el él. insomnio. Así, los problemas de alimentación, etcétera, ¿no? Entonces, de entrada, eso puede ser muy variable entre personas y no podemos decir, ya para dentro de un año usted va a tener tal cosa, no sabemos. La tasa de progresión, qué tan rápido va la enfermedad, es diferente y hay medicamentos también que pueden ayudar a que vaya más lenta la enfermedad, entre más pronto la identificamos mejor. Y por otro lado, la otra pregunta me parece sumamente pertinente. Obviamente yo como profesional de la salud tengo la responsabilidad de decir claramente el diagnóstico, pero si yo lo trato como una tragedia, como algo que ya no se puede hacer nada, como algo que yo mismo estigmatizo, aumento el aislamiento y el sufrimiento de la persona. Mi perspectiva es muy, bueno, quizá esto no se va a curar, pero los vamos a acompañar, podemos hacer mucho por la persona, hay que enfocarnos en la calidad de vida y hay que enfocarnos en que pues, podamos ser tan felices como podamos. Tan felices como podamos, porque sí es muy importante la manera en la que el médico me comparte lo que sigue. Claro. ¿Qué sigue con tu papá o qué sigue incluso conmigo? Igual que le tienes que dar el diagnóstico a una persona en primera persona, precisamente, ¿no? Claro, claro, por supuesto, y eso es importante también que como personal de salud, nunca dejar de dirigirme a la persona que pues es mi paciente, ¿no? Todo esto se organiza alrededor de la persona que vive con demencia y yo también como médico, como personal de salud, siempre voltear a ver a esa persona, platicar con esa persona, entender cómo es su vivencia. Exactamente. ¿Hay alguna capacitación para ustedes? Eh, ¿Cómo una materia que se llame ¿Cómo dar lo mejor posible un diagnóstico fatal? Pues en algunas carreras sí, pero también hay cursos abiertos, por ejemplo, desde el Instituto Nacional de Geriatría, donde yo laboro, tenemos cursos para personal de primer nivel de atención, hay sensibilizaciones también como Dementia Friends que nos pueden ayudar, Claro. amigos de la demencia que nos pueden ayudar a desestigmatizar y a entender mejor estos padecimientos que son frecuentes, que van a ser más frecuentes ahora con una población que va a ser más envejecida cada vez y creo que tenemos que hablar de eso mucho y desde muchos puntos de vista. Pues te vamos a seguir invitando, mi Muchas querido gracias. doctor Flores. Muchísimas gracias por abrir esta conversación. Gracias a usted. Vamos a continuar con el tema, por supuesto. Esto es Aprender a Envejecer en vivo, desde la Ciudad de México.